Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Muy buenos días. A ver, parece que nadie más se va a conectar, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy con respecto al área de ciencias experimentales. El día de hoy vamos a ver nosotros un nuevo tema que se llama, menos eso que está en la pizarra, eso todavía no, eso más adelante lo vamos a ver. Ok. Ok, el día de hoy vamos a ver, estamos 12 de noviembre. Ya sabe que usted primero tiene que ubicarle la fecha en las clases para que lleve un orden cronológico. 2020. El tema de la clase de hoy, representación gráfica. Representación gráfica de vectores empleando el método gráfico. Vamos a hacer unos pequeños pasos para ir indicando cómo se va a trabajar. Pasos. Uno. Se traza el punto de los grados que recorren que recorre el vector.
se traza el punto de los grados que recorre el vector. Y luego se traza una recta que parte del origen y pasa sobre el trazo del ángulo, sobre el trazo del ángulo. Se traza el punto de los grados que recorre el vector y luego se traza una recta que parte del origen y tiene que pasar por donde se ha marcado el recorrido del ángulo de dicho vector. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir paso a paso. Digamos que el ejercicio me lo plantean de la siguiente forma. Hagámonos una idea nada más. El ejercicio me dan 3 vectores. El vector A va a tener un módulo de 8 metros, va a tener un recorrido del este 55 grados hacia el norte. Un vector B que mide 9 metros, que va a tener un recorrido desde el oeste 75 grados hacia el sur. Y digamos que me ofrece un tercer módulo, un tercer vector, un vector C. Y digamos que este vector C va a medir 5 metros, va a tener una dirección que parte desde el norte 35 grados hacia el oeste. Pero lo primero que debemos de saber es que si un vector tiene este norte, recuerde que el este está en todo el eje de la X positiva. El este representa a la X positiva. Y si se va hacia el norte, representa, o vamos a ponerlo así de la forma de abajo. Si el vector parte desde el este, entonces el valor del módulo va a ser positivo. Si se dirige hacia el norte, ese módulo también va a ser positivo. Si va hacia el oeste, o parte desde el oeste, entonces el valor del módulo va a ser negativo. ¿Okay? Si el vector recorre hacia el sur, de oeste a sur o de sur a oeste, entonces su vector o su módulo va a convertirse en negativo. ¿Okay?
Listo, chicos, eso ténganlo muy en cuenta. Entonces, el primer vector, este norte, entonces los dos módulos, cuando calculemos sus valores de los incrementos de x y de y, va a ser positivo. Segundo vector, oeste-sur, oeste-sur. Entonces, cuando calculemos los incrementos para dicho vector, tanto para el incremento de x, para el incremento de y, el valor del módulo va a convertirse en negativo. El tercer vector tengo norte-oeste. Norte corresponde para la variable y, oeste corresponde para la variable x, entonces me quedaría positivo negativo. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ir explicando paso a paso. ¿Ya tiene copiado esto? Estos cuadritos aquí, si ya lo tiene copiado, lo puedo borrar. Pero es que voy a trabajar con la regla nada más. ¿Qué dice la regla? Se traza el punto de los grados que recorre el vector y luego se traza una recta que parte del origen y pasa sobre el trazo del ángulo. Para ello, necesito tener graficado y plano cartesiano de coordenadas polares. No necesito hacerle marca de números ni dividirlo en tantas unidades, no lo voy a dividir. Lo único que a mí me interesa es saber ubicar las coordenadas, coordenada este, coordenada norte, coordenada sur, coordenada oeste. ¿Okay? El vector siempre recorre en sentido contrario a la manecilla del reloj. Si parte del este, empieza con 0 grados. Si llega hasta el norte, 90 grados. Si sigue avanzando y llega al oeste, 180 grados. Y si sigue avanzando y llega al sur, vale 270 grados. Sigue su recorrido y otra vez llega al este, entonces el este va a tener 360 grados. ¿Okay? Vamos a trabajar con el primer vector. Parte del este hacia el norte. Pero para ello cogemos el graduador, súper completo, el completito, el redondo, que ya les dije que este es el que vamos a utilizar toda la vida, ¿ya? Entonces, ahí hay una pequeña recta que pasa y está dividida, tiene una rayita negra, esa de división. Esa rayita negra la vamos a ubicar en todo el punto de origen, o a donde se intersectan las cuatro coordenadas. Y me dice que ese vector va a recorrer 75 grados. Se cuenta que hay un valor de 0, entonces usted va a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, y en la mitad de 70 y entre 80 va a estar 75. Hace una pequeña marca, esa es la abertura del ángulo de dicha recta. ¿Okay? Con la ayuda de una regla, usted va a medir desde el punto de origen, desde este punto,
recta que mida 8 centímetros, porque no voy en 8 metros no me va a entrar en una hoja de cuaderno. Mida una recta desde el punto de origen, tiene que pasar sobre el ángulo y mide 8 centímetros. Bien medido. ¿Okay? Profesor, Dígame. Dígame, no dígame. son Son 55 55 grados. grados. Ah, de verdad. Gracias, gracias. Déjeme corregir. Me estoy dando un valor de 75. Ok, vamos a graficar de nuevo el ángulo. Gracias por avisarme, chicos. 55 grados. Ubicamos bien los puntos para poder graficar y no tener ningún error. Entonces 10, 20, 30, 40 y va a estar entre 50 y 60 la mitad, ¿no? Y quedaría 55 grados. Ahí sí. Entonces trazo una recta que parte del origen tiene que pasar sobre la marca del ángulo y esa recta tiene que medir 8 centímetros. Usted se va a ayudar con su regla y va a medir bien la recta. Digamos que la recta que acabo de medir va a medir 8 centímetros. ¿Okay? ¿Y a dónde termina? Vamos a hacer una punta de flecha. ¿Okay? Yo digo que este vector mide 8 centímetros o 8 metros, que es la magnitud que le estoy dando yo. Tiene un recorrido que parte desde el este hacia el norte y un recorrido de 55 grados. Ya tengo hecho el primer paso. Ahora vamos con el segundo. Ya lo borramos. El paso número 2. No voy a borrar ese gráfico porque se va después abajo del segundo paso que vamos a hacer. Vamos a mover la pizarra un poco hacia para ganar espacio. Entonces, paso número 2. Se elabora un pequeño plano cartesiano, en el punto de llegada del primer vector graficado. El primer vector graficado.
trazamos el ángulo. ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? Pasará la recta del segundo vector, la cual parte del origen, la cual parte del punto de origen del plano pequeño. ¿Okay? Del plano pequeño. Entonces, vamos a aplicar el segundo paso, ¿no? Ya tengo graficado mi primer vector, mide 8 metros, tiene un recorrido de 55 grados, dirección este-norte, pero me dice el segundo paso, en donde termina el primer vector, vamos a hacer un pequeño plano cartesiano y le vamos a poner las coordenadas polares, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño plano cartesiano. Para poder trabajar, ¿okay? Y le ponemos las coordenadas porque vamos a ir identificando para poder trabajar en qué cuadrante nos vamos a graficar el otro vector, este, norte, oeste, sur, ¿okay? Cogemos nuestro graduador y me dice que el segundo vector va a tener un recorrido desde el oeste hacia el sur. Entonces, va a estar desde el oeste hacia el sur, oeste-sur, en el tercer cuadrante. Ubicamos nuestro graduador y me dice que va a tener un recorrido de 75 grados. Entonces contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 grados. Y me dice que voy a trazar una recta que parte del origen del plano pequeño. Vamos a cambiar de marcador, vamos a trazar con colores diferentes. Punto de origen del plano pequeño, ubico bien la regla. Usted va a medir desde el punto de origen, pase sobre el trazo del ángulo y dicha recta va a medir 9 centímetros. 9 centímetros. Tal vez pase hasta el otro cuadrante. 9 centímetros. Usted mida bien los 9 centímetros. Usted con su regla sí puede medir los 9 centímetros bien. ¿Okay? Yo porque no tengo una pizarra con cuadrícula, está normal. Ok, esta recta va a medir 9 centímetros.
¿Y a dónde llega los 9 centímetros? Supongamos que llega hasta el primer cuadrado. Vamos a graficar una punta de flecha también. Y para graficar el tercer vector, aplicamos el mismo procedimiento que en el segundo paso. ¿Okay? Hacemos otro plano cartesiano pequeño, ¿no? Entonces, otro plano cartesiano pequeño. Vaya para allá, sale allá. No molesten. Y le ponemos las coordenadas otra vez, ¿no? Ponemos las coordenadas, coordenada este, coordenada norte, coordenada oeste, coordenada sur. ¿Qué me dice el tercer vector? Parte desde el norte hacia el oeste, ¿no? Entonces, con la ayuda de su graduador, usted va a marcar los 35 grados que recorre. Usted ubique bien su graduador y va a marcar 35 grados hacia el norte, ¿no? Entonces usted está en el norte y eso va a medir 90 grados, ¿no? Entonces usted cuenta en reversa: 10, 20, 30, 35. Si fuera desde el oeste hacia el norte, contaríamos desde el oeste hacia el norte, pero estamos partiendo de norte a oeste, son 35 grados. Marcamos 35, cogemos una regla y trazamos una recta que parte desde el origen y tiene que pasar sobre dicho vector, o sobre dicho trazo del ángulo. Y esa recta me va a medir 5 metros, ¿no? O 5 unidades. Entonces, me va a quedar más o menos de esa forma, ¿no? Más o menos de esa forma me queda. Tiene que quedar. Pero tengo un pequeño espacio todavía. Entonces, ese pequeño espacio, nosotros vamos a obtener un vector resultante que parte desde el punto de origen del plano cartesiano principal, del primer plano cartesiano que elaboramos, y llega hasta la punta extrema del último vector graficado. Como usted sí ha medido bien todo, entonces yo quiero ver yo mismo un gráfico. Okay. Entonces, usted fija la regla desde el punto de origen hasta la punta extrema del último vector que acabamos de graficar. Y usted me va a contar cuántos centímetros tiene dicho vector. Ese vector.
Hacemos una pequeña punta de flecha porque este vector va a ser el resultado de sumar el vector A más el vector B más el vector C. ¿Cuál es el valor que tiene ese vector? A ver, ¿quién tiene la medida? ¿Cuánto mide, chicos? A ver, Gabriel, ¿cuánto mide? ¿Cuál, profe? ¿Cuánto mide, cuánto mide ese vector? ¿Cuál vector? 4. Ok, tengo una medida de 4. ¿Quién más tiene la medida del vector resultante? Burgos, medida del vector. ¿Quién tiene la medida del vector resultante? Solamente tiene que medir desde el punto de origen hasta la punta extrema del último vector que acabamos de graficar. Saber cuál es la recta o cuánto mide la recta del vector resultante. Solamente coja la regla y mida cuánto mide ese vector. ¿Cuál es el valor? Si no me lo quiere decir, usted me lo envía por evidencia. Ya, ok. Profesor, Dígame. a mí me sale infográfico. Ok, no, es que por eso yo más o menos lo tengo trazado, pero más o menos usted, por eso le dije que usted tiene que tener eh, hechos los trazos bien. Ok. Igual ya lo voy a resolver en hoja cuadriculada para ver cuál es el tipo de gráfico y entonces yo los comparto. Pero antes de eso ustedes me envían su evidencia para ver cómo lo tienen hecho. Hágalo con lápiz para que lo pueda borrar. Ok. Usted tiene bien graficado todo, entonces usted mida solamente el último vector resultante para ver cuánto le mide. Ok. Listo, chicos. En- Después de que termine la hora clase que tengo en este momento, después de la hora clase, resuelvo el ejercicio, se lo comparto para que usted también revise y se dé cuenta cuánto mide el vector. ¿Ok? Listo, chicos, hasta luego.